Muy buenas. Voy a explicar el segundo método que se estudia, que se llama abatimientos en sistema diédrico. Un abatimiento consiste en hacer girar un plano en torno a una recta que es una de las dos trazas del plano, que ejerce de charnela o eje de giro, hasta hacerlo coincidir ese plano con uno de los planos de proyección. Esta operación, los abatimientos, es muy importante y frecuente, pues gracias a ella se puede observar la verdadera magnitud de todos los elementos contenidos en el plano, que van a ser un segmento o un polígono. Y también podemos reintegrar, desabatir, calcular las proyecciones de esos elementos contenidos en el plano si nos dan su abatimiento. El abatimiento generalmente se hace sobre el plano horizontal de proyección, usando la traza horizontal como charnela, pero también se puede abatir sobre el plano vertical en caso de acumulación de trazos o falta de espacio. Los elementos abatidos se nombran con la correspondiente letra, pero en mayúscula y entre paréntesis. Un punto sería A entre paréntesis, recta R entre paréntesis, y el plano pues sería la traza horizontal P entre paréntesis y P', la traza vertical entre paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo en 3D de lo que sería el abatimiento de un plano alfa. Este sería la traza horizontal o vertical según el plano de proyección. Es la charnela. Aquí tengo un plano oblicuo. En la traza horizontal de ese plano pues sirve de eje de giro del plano. Sobre el plano, giramos este plano sobre el plano horizontal de proyección. Abatimiento de un plano. En proyecciones en sistema diédrico, para abatir un plano sobre el plano horizontal de proyección, bastará con abatir sus dos trazas. La traza que se utiliza de charnela pertenece al plano antes y después del abatimiento, ya que está abatida. O sea, P ya está abatida. Entonces, de la otra traza se conoce un punto de ella, que es el vértice de trazas, el vértice del plano. De modo que abatiendo otro punto de la traza P' se obtendrá la traza abatida que queremos, P' abatida. Este proceso puede simplificarse, puesto que el punto A abatido y el punto A equidistan del vértice de trazas, es decir, que A ha de hallarse también en la circunferencia de centro del vértice del plano y radio la distancia de este a dicho punto. Entonces, voy a explicar este último párrafo de forma sencilla. Yo tengo aquí un plano, ya he dicho que un plano oblicuo, que P ya está abatida, solamente tengo que abatir P'. Del P' solamente conozco un punto de ella, el vértice de trazas. Entonces, tengo que elegir un punto cualquiera, ¿vale? A', y abatir ese punto. Este trazado, ¿qué es lo que he hecho? Que he trazado una perpendicular desde A a P. Y he pinchado desde 1 hasta A' y he trazado ese arco hasta donde corte a esta recta. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo ese punto A abatido y el vértice de trazas con A abatida y tengo P' abatido. Para entender el fundamento de este proceso es muy sencillo. Yo tengo aquí en este esquema en 3D el plano, el punto A en el espacio y tengo A', entonces aquí se forman dos triángulos. Fijaros en el triángulo, son dos triángulos rectángulos, el 1, 2 y A, ¿vale? O A', da igual. Y el triángulo 1, 2, A batida. Esos dos triángulos son iguales. Entonces, simplemente esos dos triángulos son iguales y comparten la hipotenusa, es la misma de ambos triángulos. Con lo cual, ya he dicho que el punto A y el punto A batido equidistan desde el vértice de trazas, con lo cual simplemente pincho en uno, abro hasta A' y trazo un arco hasta donde corte a esta perpendicular. Repito, desde A se traza una perpendicular, aquí en 3D.
¿vale? Para batir ese triángulo 1, 2A, ¿vale? Entonces, desde A, perpendicular a P. Y he pinchado en 1 con un radio desde 1 hasta A, y donde ese arco corta la perpendicular, tengo ese punto A batido. Ahora 1 con A batido y tengo P' abatida. Es la mejor forma que tengo de explicar esto. Y en el caso contrario, si quiero abatir la traza horizontal, pues se procede al revés. Punto libre A', desde A' perpendicular a P', pincho en 1, abro hasta, y donde corta ese arco a esa perpendicular, tengo A abatida, y ahora 1, el vértice de trazas con A, y tengo P abatida. El abatimiento de la traza P sobre el plano vertical de proyección. El proceso, el ejercicio habitual para resolver problemas es este, el abatimiento de la traza vertical del plano. Bien, ahora nos piden, dado una traza y el abatimiento de la otra, calcular la traza que falta. El ejercicio dice, dadas la traza P de un plano y el abatimiento de la traza vertical P', dibujar la traza vertical del plano. Es muy común que empecemos un ejercicio de selectividad así, con la traza P y con la traza P' abatida. Entonces, fijándonos en lo que he explicado anteriormente, pues hacemos ese trazado, el siguiente trazado. Dibujamos una perpendicular libre AP, no la acerques mucho al vértice de traza porque si no luego la apertura con el compás va a ser muy pequeña y te va a dar error. Perpendicular AP, desde ese punto una perpendicular a la línea de tierra, ya podemos llamar a esto A batida, A y A'. En realidad no tienes que ponerlo en el ejercicio, haciendo el trazado es suficiente, esto no te lo van a pedir. Y ya luego pinchas en el vértice de trazas, abres hasta en donde corta la perpendicular a P' batida, arco, y donde corta a la perpendicular, esta, pues tienes ya el punto A', que antes me he equivocado, no lo has podido nombrar hasta que cortase ese arco a la perpendicular, esta, desde A la línea de tierra. Entonces ya unes 1 con A' y tienes P' abatida. Este es el procedimiento habitual que nos van a pedir en selectividad. Pero, por si las moscas, también se explica el contrario. Dadas la traza P' de un plano y el abatimiento de la traza horizontal P, dibujar la traza horizontal del plano. Nos dan P abatida sobre el plano vertical y P'. Pues se procede al revés. Empiezo trazando una perpendicular libre, separada del vértice de trazas, una perpendicular libre a P', y desde este punto una perpendicular a la línea de tierra. Ya puedo nombrar A abatida y A'. Ahora pincho en 1, abro hasta este punto, arco, y donde corta a esa perpendicular tengo ese punto A, que uniéndolo con el punto 1, con el vértice de trazas, tengo P abatida. Bien sencillo. Ahora pasamos al abatimiento de un punto. El abatimiento de un punto es el fundamento para abatir cualquier figura, elemento contenido en un plano. Aquí tenemos un esquema en 3D que nos va a servir mucho para entender lo que es el abatimiento de un punto. Imaginamos que esto es un plano oblicuo y este es el plano horizontal de proyección, ¿vale? Este es el plano alfa. Aquí tengo un punto A en el espacio, ¿vale? Y su proyección horizontal A. Vemos que el abatimiento se encuentra en una perpendicular a la traza del plano, ¿vale? Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces yo pincharía con el compás hasta aquí, abro hasta ese punto y tengo A abatida. Lo puedo abatir en un sentido o en otro. En este caso sería, a lo mejor nos quedaría el punto, este sería el punto en el primer cuadrante, en el plano horizontal anterior, y el otro abatimiento pues sería en el sentido contrario, que podría estar en el segundo cuadrante, en el plano horizontal posterior. Entonces, los datos de este triángulo, rectángulo, lo podemos obtener en sistema diédrico. Aquí vemos cómo se abate el triángulo, ¿vale? Y lo que en diédrico podemos hacer es obtener ese triángulo abatido, y ya lo que me interesa es la hipotenusa, es lo que no tengo.
para calcular la altura. Entonces, pincho en este punto, donde corta en la perpendicular en la proyección horizontal a la traza del plano, y abro hasta este punto, que es una perpendicular a la traza P desde A, y que esta medida del triángulo rectángulo es el cateto mayor, en este caso, y sería la altura del punto. Entonces, estos datos lo tengo en sistema diédrico, ¿de acuerdo? Ese cateto menor y la altura del punto, el cateto mayor, lo tengo. Y lo que tengo que calcular es la hipotenusa. Entonces, todo esto lo puedo obtener en sistema diédrico. ¿Cómo? Pues lo voy a explicar. Yo tengo un plano P, me dice abatimiento de un punto contenido en un plano oblicuo sobre el plano horizontal, sin abatir el plano. Entonces, lo que yo he dicho, aquí el triángulo en planta estaría aquí, en esa línea, ¿no? Entonces, lo primero que hago es desde A perpendicular a P, desde la proyección horizontal perpendicular a P. Y ahora trazo una paralela desde A P, ¿de acuerdo? La paralela esta. Y en esa paralela me llevo la cota del punto, ¿vale? Esa es la cota del punto, el lado de ese cateto mayor, de ese triángulo rectángulo. Entonces, en la paralela me llevo la cota. Y ahora pincho en 1 y abro hasta 2. Esa sería la hipotenusa. Entonces ya tengo el triángulo abatido. ¿Vale? Estos datos de aquí los puedo obtener aquí en sistema diédrico. Perpendicular y paralela. En la paralela me llevo la cota. Pincho en 1 y abro hasta el punto 2. Entonces ahora giro y donde corta la perpendicular tengo el punto abatido. ¿De acuerdo? Lo importante es el calcular la hipotenusa. Con la hipotenusa obtengo el abatimiento del punto. Esto es sobre el abatimiento sobre el plano horizontal, y también nos pueden pedir que abatamos el punto sobre el plano vertical de proyección. Se procede, pero al revés. En vez de en la paralela a la traza, en vez de llevarme la cota, me voy a llevar el alejamiento. Desde A', perpendicular a P', desde A' paralela a P', en la paralela me llevo el alejamiento, pincho en 1 hasta 2, trazo un arco donde corta la perpendicular, ya tengo A abatido en el plano vertical de proyección. Bien, aquí en el siguiente ejercicio me dice, dado el abatimiento de un punto sobre el plano horizontal A, su posición horizontal A y la traza horizontal P del plano al que pertenece, se pide calcular su posición vertical. Muy fácil, pues viendo este ejercicio, pues hacemos este que nos piden. Pues lo primero que hago en la perpendicular, uniendo A con A batido, va a salir una perpendicular a P. ¿Vale? Luego trazo desde A una paralela a P y pincho en 1, abro hasta A, y donde corta a esa paralela tengo el punto número 2, ¿vale? Entonces ya tengo aquí el triángulo abatido que he explicado anteriormente, y entonces este segmento A2 es la cota del punto. Entonces, desde A perpendicular a la línea de tierra, y me llevo este segmento y tendría ya la cota del punto. La posición en vertical del punto A. Bien, ahora nos piden el abatimiento de una recta contenida en un plano oblicuo. Lo vamos a abatir sobre el plano horizontal, que es el abatimiento habitual. Necesitamos dos puntos abatidos de la recta. Entonces, H, la proyección horizontal de la traza, horizontal, como ya está abatida, H, entre paréntesis, necesitamos otro punto de la recta para conseguir su abatimiento, que va a ser el punto que nos interesa, la proyección vertical de la traza vertical, o sea, la traza vertical del plano. Entonces, abatimos P', tenemos P' abatida, entre paréntesis, y desde V, trazando una perpendicular a P, tenemos V ya abatida. Si lo quieres hacer de otra forma, es
haciendo el abatimiento habitual, trazando perpendicular desde V a P y paralela. En la paralela me llevo la cota del punto, pincho aquí, abro hasta aquí, trazo un arco y donde me corta esa perpendicular tengo V abatida. Ya tengo uniendo H entre paréntesis con V abatida, tengo R abatida, ¿vale? Esto sería, como también me pueden decir, calcula la verdadera magnitud de la recta R, de la porción de la recta contenida en el primer cuadrante, ¿de acuerdo? El abatimiento de una recta contenida en un plano oblicuo. Pasamos al siguiente ejercicio, abatimiento de una recta horizontal contenida en un plano oblicuo. Una recta horizontal. Ojo con este ejercicio que nos va a servir mucho para hacer ejercicios. Tengo esa recta horizontal, entonces necesito el abatimiento de la recta. Entonces abato el plano, elijo este punto que pertenece que es la traza vertical del plano, y abato el plano. Entonces ya tengo V batida. Entonces necesito otro punto de la recta. Elijo un punto libre de la recta, he elegido A', y abato el punto por el procedimiento habitual, perpendicular y paralela. En la paralela me llevo la cota del punto, pincho aquí, abro hasta ese punto, dibujo un arco y donde me corta la perpendicular tengo A abatida. Uniendo V abatida con A abatida tengo R abatida, ¿vale? Esto como no me lo dan, lo tengo que poner en verde. Eso es turquesa, vámonos en verde. Venga, pues ahí estaría R abatida, ¿de acuerdo? Si me doy cuenta, esa recta abatida es paralela a la traza. O sea que una recta horizontal del plano, el abatimiento de esa recta, la recta abatida, es paralela a la traza horizontal del plano. ¿De acuerdo? ¿Qué se deduce de aquí? Porque he dicho que es muy importante este ejercicio. Porque si yo quiero abatir un punto solamente de cualquiera de un elemento, solamente abatiendo la traza vertical del plano, trazando paralelas y perpendiculares a la traza P, obtengo el punto abatido. Repito, desde A trazo una perpendicular a P. Ahora, desde A paralela a P, perpendicular, donde corta la línea de tierra, perpendicular a P, donde corta a P' batida, paralela a P, y donde corta la perpendicular de antes que he mencionado, tengo A batida. Este procedimiento es súper importante. Siguiente ejercicio, abatimiento de una recta frontal contenida en un plano oblicuo. Pues necesito dos puntos para el abatimiento de la recta. H, la traza horizontal, ya está contenida en el plano horizontal, con lo cual ya tengo H abatida, entre paréntesis. Elijo un punto cualquiera de la recta y lo abato. Desde A, perpendicular y paralela. En la paralela me llevo la cota, pincho aquí, abro hasta ese punto, trazo un arco donde me corta la perpendicular, tengo A abatida, ¿vale? Entonces ya tengo, uniendo H abatida con A abatida, tengo R abatida, ¿de acuerdo? Me di cuenta que en una recta frontal, la recta abatida en el plano horizontal es paralela a la traza vertical del plano abatida, ¿vale? Venga, lo siguiente, abatimiento de un polígono. El abatimiento de un triángulo contenido en un plano oblicuo dadas sus proyecciones verticales. Pues me dan esto de aquí, lo de la izquierda, entonces calculo las proyecciones horizontales a través de una horizontal del plano, lo he hecho yo, lo puedes hacer a través de una frontal del plano y nada más tienes que hacer lo que he dicho antes, abatimiento trazando de los puntos del triángulo, trazando paralelas y perpendiculares a la traza P, ¿vale? Esta operación. B, desde B, paralela a P, donde corta la línea de tierra perpendicular a P, desde este punto paralela a P, y desde este punto perpendicular, donde corta esa línea, tengo B abatida. Aquí tengo el triángulo en su verdadera magnitud, ¿vale? Recordamos que los elementos abatidos se dibujan a 0,25 milímetros. Con el portaminas vamos a apretar un poco menos. Afinidad en los abatimientos y proyecciones. Afinidad entre la proyección de una figura sobre el plano horizontal de proyección y su abatida sobre dicho plano. Aquí dice que entre estas figuras se establece una relación de afinidad de eje la charnela, que es la traza del plano,
la traza del plano con el de proyección y de dirección de afinidad la perpendicular a ella. Sería una afinidad ortogonal. Así, dado el plano abatido sobre el plano horizontal P', el triángulo ABC contenido en él, sus proyecciones horizontales, el proceso a seguir para obtener el abatimiento de la figura es el siguiente. Para resumir todo esto, te lo explico yo. Entonces, tengo las proyecciones horizontales de este triángulo, ¿vale? Y yo calculo, me darían la traza vertical P', la abato, y entonces abato un punto, por ejemplo, C, como el ejercicio anterior, trazando perpendiculares y paralelas a la traza, paralela, perpendicular, paralela y perpendicular, ya tengo C. Entonces A y B lo puedo calcular por una afinidad ortogonal. De eje la traza P y de dirección de afinidad la recta perpendicular a esa traza. Entonces, prolongo CA, donde corta ese punto, donde corta esa recta a la traza P, lo uno con el único dato que tengo, el CA batida, y tengo esa recta, desde A perpendicular a la traza P y tengo A batida. Ahora con B hago lo mismo. Sabemos que un segmento y su homólogo o afín en sus prolongaciones coinciden en el eje. Entonces prolongo CB, donde corta a la traza P, tengo ese punto que lo voy a unir con el único dato que tengo, con C abatida. ¿Vale? Tengo esa recta desde B perpendicular y tengo B abatida. Ya he calculado el abatimiento de ese triángulo de las proyecciones horizontales de ese triángulo sobre el plano horizontal. El abatimiento, como es la verdadera magnitud, sería igual que si lo abato en el plano vertical, pero normalmente trabajamos aquí en planta, el abatimiento sobre el plano horizontal. Vale, ahora tenemos el abatimiento sobre el plano vertical de un triángulo situado en un plano por instante vertical. Vamos a resolver este ejercicio por abatimientos. Tenemos el plano, la traza P abatida en una perpendicular a P', y aquí tengo el punto en 3 dimensiones, proyección vertical, horizontal, y en una perpendicular desde la proyección vertical me voy a llevar el alejamiento del punto y tengo el abatimiento del punto. Sabemos que el abatimiento de los puntos son los puntos situados en los planos de proyección, ya sea el plano vertical, el horizontal o el plano de perfil, y esos puntos se nombran con letras mayúsculas y entre paréntesis. Pues lo dicho, tengo aquí ese triángulo contenido en ese plano proyectante vertical. Las proyecciones verticales están contenidas en la traza vertical desde esos puntos perpendiculares, rectas perpendiculares, desde esas proyecciones verticales, y me llevo el alejamiento de dichos puntos. Aquí lo he puesto claro con esta flecha, el alejamiento de A, y hago la misma operación con B y C', y tengo los puntos abatidos. Aquí tendría el triángulo en verdadera magnitud. He resuelto este ejercicio por abatimientos. El triángulo puede estar aquí o aquí, en este lado. Lo mismo da, pero donde más te convenga. Aquí, pues me conviene más aquí porque aquí me va a entorpecer, se va a cruzar ese triángulo con la línea de tierra. Voy a resolver el mismo ejercicio, pero por giros. Entonces, lo que hago aquí es que hago coincidir un eje de giro con la traza Q y giro todos los puntos hasta hacerlo coincidir con el plano horizontal de proyección. ¿Vale? Entonces aquí he abatido la traza Q' sobre el plano horizontal. Esto no tengo por qué hacerlo ni por qué nombrarlo. Este punto que pertenece a la traza vertical también está aquí, que esto es un error, que esto sería, con tanta cosa, sería abatida, ahí no hay A', sería el punto batido. Entonces, muy fácil, pues, por ejemplo, un punto. Esto sería E, el eje, y E' este punto, ¿vale? Pincho aquí, abro hasta aquí, y donde corta la línea de tierra, trazo ese arco, ¿de acuerdo? Pinchando desde aquí hasta C', y desde aquí perpendicular a la línea de tierra. Desde aquí paralela a la línea de tierra. Si giro siempre la norma, si giro en alzado,
el punto mantiene el mismo alejamiento. Si giro en planta, el punto va a mantener la misma cota. Ya tengo C abatida. Hago lo mismo con el resto de puntos, ¿de acuerdo? También puedo hacerlo por afinidad, ortogonal. Teniendo un punto, el eje de afinidad y la figura original, puedo establecer una afinidad. En este caso, una afinidad ortogonal, ¿de acuerdo? Yo he girado aquí los 3 puntos. El siguiente ejercicio. Determinar las proyecciones diédricas de una circunferencia de centro O contenida en el plano P, dados sus abatimientos en el plano horizontal de proyección. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es dividir la circunferencia en 8 partes. Vamos a hacer primero 2 diámetros, uno paralelo y otro perpendicular. Y luego trazamos bisectrices, ¿vale? Ángulos de 45 a esos diámetros. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Perpendicular y paralela, bisectrices, y tengo a esos ángulos de 90 y tengo la circunferencia dividida en 8 partes. También la puedo dividir en 12, con el radio de la circunferencia pinchando en estos 4 puntos, en 1, en 7, en 5 y en 3. Con 8 puntos sería suficiente. Entonces ahora lo que hago es el ejercicio, pero a la inversa. Lo que he explicado antes, pero a la inversa. Entonces trazo perpendiculares, pincho en este punto hasta donde cortan las perpendiculares a la línea de tierra y luego desde estos puntos perpendiculares y desde estos puntos abatidos paralelas a la línea de tierra o perpendiculares a la traza horizontal. Entonces voy a hacer el abatimiento, la reintegración, calcular las proyecciones del punto O abatido del centro de la circunferencia, ¿vale? Entonces trazo una perpendicular a la línea de tierra, pincho aquí y abro hasta aquí, trazo un arco hasta donde corte a la traza vertical. Ya tendría O'. Esto porque es una imagen que saco de internet, de la comunidad que sea, pero esto sería O', ¿vale? Y ahora trazo la perpendicular, la paralela desde O abatida a la línea de tierra y donde corta esa perpendicular tengo O, la proyección horizontal, ¿vale? Entonces haría lo mismo con el resto de puntos, pero como ya he dicho, se establece una afinidad cuando tengo una traza, una figura abatida y un punto de esa figura abatida. O a la inversa, si tengo una figura, la proyección de una figura, la traza y un punto abatido. En este caso, el punto que más me interesa calcular, si lo voy a resolver el ejercicio por afinidad, es el centro de la circunferencia. Cuando tengo O, pues ya puedo resolver el ejercicio por afinidad ortogonal. Por ejemplo, si quiero calcular la proyección horizontal de 8 y de 4, prolongaría esta recta hasta donde corta la línea de tierra, perdón, a P, ese punto lo uniría con O, ¿vale? Trazaría perpendiculares a la traza desde 8 y desde 4, y donde corte a esa línea oblicua tendría 4 y 8. Y así podría calcular las proyecciones horizontales de esa circunferencia, contenida en el plano proyectante vertical. Ahora vamos a batir una figura contenida en un plano proyectante horizontal sobre el plano horizontal de proyección. Aquí tengo el esquema en 3 dimensiones, el plano proyectante horizontal, la traza vertical abatida y el punto A, su proyección horizontal, trazo una perpendicular a P y en esa perpendicular me llevo la cota del punto. Entonces, aquí tenemos el ejercicio, un triángulo contenido en el plano P. Las proyecciones horizontales de esos puntos están contenidas en la traza horizontal y desde las proyecciones horizontales de esos puntos voy a trazar perpendiculares a P y en esas perpendiculares me llevo la cota de esos puntos, ¿vale? Aquí tengo la cota de A, en azul esa flecha me la llevo aquí y ya tengo A batida. Lo mismo hago con B y con C. Esta traza vertical P' batida no tengo por qué hacerla a no ser que me lo pidan en el problema de sistema diédrico, ¿de acuerdo? El abatimiento puede estar aquí o puede estar por detrás, pero no me interesa porque el triángulo se ve que aquí se cruzaría con la línea de tierra. Ahora vamos a resolver el ejercicio por giros. Tengo
el punto en 3D, proyección vertical, horizontal, y es como si, como antes, el ejercicio del plano proyectante vertical, ahora hago coincidir un eje con la traza vertical y los puntos, los giros, hasta hacerlo coincidir con el plano vertical de proyección. Entonces, esto sería como si trazara un eje, sería este punto, E' sería P', y por ejemplo giro el punto A, pincho aquí, abro hasta aquí, trazo un arco perpendicular a la línea de tierra y como giro en planta, el punto mantiene la misma cota. Tengo A batida. Hago el mismo con el resto de puntos. En este caso, se establece una afinidad. Si apato un punto, el resto lo puedo resolver por afinidad, siendo el eje de afinidad la traza P' y la dirección de afinidad es la perpendicular a esa traza. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos el abatimiento sobre el plano horizontal de un punto. Perdón, estoy medio abajo del folio. El abatimiento sobre el plano horizontal de un triángulo situado en este plano paralelo a la línea de tierra. Muy fácil. Aquí tenemos el esquema en 3 dimensiones, proyección vertical, horizontal. Aquí vemos que se forma un triángulo rectángulo y como expliqué en el abatimiento de un punto, lo que me interesa es la hipotenusa de este triángulo rectángulo A mayúscula 1. El abatimiento va a estar en una perpendicular a la línea, a P, trazada por la proyección horizontal, y esta dimensión va a ser la hipotenusa del triángulo, ¿vale? Como ya dijimos en el abatimiento de un punto, ¿vale? Entonces, primeramente voy a resolver el ejercicio por el método clásico. Por ejemplo, B, perpendicular, como trabajo en planta, perpendicular a P, paralela a P. En la paralela me llevo la cota, pincho aquí, abro hasta aquí, trazo un arco hasta donde corta esa perpendicular y tengo B abatida. Después puedo hacer resolver el ejercicio ya por afinidad. C lo he resuelto por afinidad. Prolongo BC y ese punto lo uno con B, no tengo otro dato, B abatida. Desde C perpendicular y tengo C abatida. Tercer método, llevándome esta medida, por ejemplo, la voy a batir cogiendo las medidas desde el plano de perfil. Por ejemplo, si yo tengo, imaginaos que cojo el compás, pincho aquí, abro hasta la segunda y estoy batiendo el punto sobre el plano horizontal, ¿vale? Entonces sería esta medida la que me tengo que llevar desde P, ¿vale? Desde P en alzado, ¿vale? Entonces, desde A segunda hasta P segunda, esa medida me la llevo en una perpendicular trazada por A desde P, esta línea naranja, ¿de acuerdo? Entonces he abatido el punto A tomando las medidas desde el plano de perfil que están en verdadera magnitud. Tres formas de hacerlo, bien fácil. Lo mismo va a ocurrir en este plano que corta la línea de tierra. En este caso solamente tengo un punto, no tengo una figura. El método clásico, bueno, aquí en 3D tengo la proyección vertical, la horizontal y se forma ese triángulo rectángulo 1A, A mayúscula, en la que lo que me interesa es la hipotenusa de ese triángulo, ¿vale? Que me lo llevo pinchando aquí, ¿vale? Entonces esa medida me la llevo y donde corta a la perpendicular trazada por A y que es esa recta perpendicular a la traza P', en este caso que coinciden las dos, entonces ahí estaría el punto A abatido, puede estar en un sentido u otro. Aquí estaría en el primer cuadrante, mejor dicho, en el plano horizontal anterior y aquí en el plano horizontal posterior. Entonces, esa medida en el plano de perfil, en P segunda, esa medida naranja desde 1 hasta segunda, me la llevo en una perpendicular desde P', ¿de acuerdo? Entonces aquí estaría A batida. Otro método, el método básico, pues que desde A trazo perpendicular y paralela a la traza. En la paralela me llevo la cota del punto. Pincho aquí, abro hasta aquí y trazo un arco hasta donde corta esa perpendicular. Tengo A batida.
¿de acuerdo? También lo puedo hacer en el otro sentido. Donde más me convenga el ejercicio lo haría. Entonces, si tengo el punto A batido por debajo de la línea de tierra, el punto estaría abatido en el plano horizontal anterior. Y si queda por encima de la línea de tierra, estaría en el plano horizontal posterior. Bien, ahora me piden dibujar las proyecciones de un cuadrado contenido en el plano P oblicuo, dado su abatimiento, sobre el plano horizontal, la traza P y la traza P' abatida. Entonces, lo primero que hago es calcular la traza vertical P'. Recta perpendicular a la línea de tierra libre. Desde aquí perpendicular a P. Pincho aquí, abro hasta aquí, donde corta esa línea a P' batida, trazo un arco hasta donde corta a esa recta, uno ese punto con el vértice de trazas y tengo P', la traza P'. Ahora, voy a calcular las proyecciones horizontales. He calculado A por el procedimiento, digamos, básico, trazando paralelas y perpendiculares a P. Ya tengo A. D y B lo he calculado por afinidad. Prolongo de A, desde ese punto, no voy a repetir todos los datos exactamente, lo uno con A y desde D perpendicular a P y ahí tengo D en la proyección horizontal. Con B hago lo mismo, prolongo a B, uno ese punto con A y en la perpendicular tengo P. Ya os digo que cuando tengo un cuadrado que es un paralelogramo, en sus proyecciones horizontales y verticales va a salir un paralelogramo del mismo tipo. Ya sabemos que los paralelogramas son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, que tienen sus lados opuestos iguales y paralelos. Dicho de otra forma, lados iguales y paralelos 2 a 2. Entonces, simplemente me quedaría desde B trazar una recta, un lado paralelo a AB, y donde corte a este lado tendría C. ¿De acuerdo? Aquí en C no he hecho nada. Solamente que sabiendo que me sale un paralelogramo, el lado DA es paralelo a CB. Entonces, ahora calculo las proyecciones verticales. He calculado a través de una horizontal del plano, A'. He calculado C a través de una frontal, C'. Entonces ya sabiendo que las proyecciones verticales me va a salir un paralelogramo, desde C' paralela a D' A', ¿de acuerdo? Y desde A' paralela a D' C'. Vale, lo estoy haciendo rápido y comprobaríamos que la perpendicular coinciden, ¿de acuerdo? En la perpendicular desde C tiene que coincidir, perdón, desde B tiene que coincidir con B'. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos dicen dibujar las proyecciones de una circunferencia contenida en el plano P, dados el abatimiento de la circunferencia sobre el plano horizontal, la traza horizontal del plano P y el abatimiento de la traza horizontal P'. Si no nos dicen que calculemos los ejes, entonces vamos a dividir la circunferencia en 8 partes o en 12 partes. Primeramente trazaremos dos diámetros, uno perpendicular y otro paralelo a la traza P. Y luego hacemos bisectrices, ¿vale? Ángulos de 45 y tengo la circunferencia dividida en 8 partes. Luego, pues, o lo puedo hacer primeramente también, calcula P', perpendicular a P, desde ese punto perpendicular a línea de tierra, pincho aquí, abro hasta aquí y donde corta el arco a la perpendicular tengo P', ¿vale? Entonces ya reintegro, desabato, calculo las proyecciones de esos 8 puntos que serían suficientes en selectividad. Si pone entonces, pues mejor. La curva, esto es como si dibuja a mano alzada, pues te va a salir mejor. Entonces, el punto que más me interesa desabatir sería O. Entonces, trazando paralelas y perpendiculares, tengo O, la proyección O. Y el resto lo puedo calcular por afinidad, ¿vale? En este caso, ya aprovecho, como he desabatido O, pues desabato 7 y 3, que están en la misma recta, ¿vale? Que es una recta horizontal del plano. Y pues ya calculo las proyecciones verticales a través de rectas frontales
o u horizontales. ¿De acuerdo? Bien fácil el ejercicio. Por último, nos queda este ejercicio que es que nos dan el abatimiento de una circunferencia de centro O sobre el plano horizontal, la traza P, la traza vertical abatida P', y se pide que dibujemos las proyecciones de la circunferencia y los ejes de las elipses que se forman en ambas proyecciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos dan, el abatimiento de la circunferencia conteniendo un plano oblicuo, la traza P y P' en la traza vertical abatida. En este caso, para calcular los ejes de las, como se forman dos elipses, en planta como en alzado, para calcular los ejes en planta simplemente voy a dibujar dos diámetros, uno perpendicular y otro paralelo a la traza P. Al calcular sus proyecciones, no voy a repetir cómo se hacen, tengo los ejes, el eje mayor sería 3, 4 y el eje menor 1, 2 y el centro sería O. ¿De acuerdo? Ya tengo los ejes de la elipse en planta. Luego divido la circunferencia en 8 partes, trazando bisectrices, ángulos de 45 a estos ángulos, y calculo sus proyecciones y ya tendría más puntos, 8 puntos o 12 para dibujar la elipse. Ahora bien, en alzado, para calcular los ejes, lo que voy a hacer es que voy a batir la traza P trazando una recta perpendicular libre a la línea de tierra, desde aquí una perpendicular a P', pincho en el vértice de trazas, abro hasta esa perpendicular, donde corta a esa recta, lo uno con el vértice de trazas y tengo P abatida, ¿de acuerdo? Entonces ya calculo el abatimiento sobre el plano vertical de O, ¿vale? Una vez que tengo O' y ahora trazando paralelas y perpendiculares tengo O abatida. Trazo la circunferencia con el mismo radio que la de abajo y ahora los ejes en alzado serían trazando una recta, dos diámetros perpendiculares. Uno perpendicular a P' y otro paralelo a P. Y calculando las proyecciones de esos puntos tendría los ejes de la elipse que se forma en alzado, ¿vale? Que en este caso serían los puntos 6', 5' el eje mayor y 8', 7' el eje menor. Entonces ya aquí puedo calcular 4 puntos más trazando bisectrices, nombrándolos de distinta forma. Si ya aquí me he quedado en 8, pues esto lo hubiese nombrado 9, 10, 11, 12 y calcularía pues 4 puntos más, ¿vale? Sería 13, 14, 15, 16. O si calculo las proyecciones verticales de estos 8 puntos que he calculado aquí abajo, pues no pasaría nada. Calculo las proyecciones verticales y solamente como me están pidiendo los ejes en alzado, pues simplemente estos puntos los nombraría pues con, si aquí he hecho 8, pues serían 9, 10, 11 y 12. ¿De acuerdo? Pues ya está. Este sería el tema de los abatimientos en sistema diédrico. Espero que os haya gustado y que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.